En el corazón de nuestras acciones y decisiones diarias yace un dilema constante: ¿cómo decidimos qué es correcto? ¿Cómo equilibramos nuestras responsabilidades con nuestros deseos? En un mundo donde las elecciones que hacemos pueden afectar no solo a nuestras vidas, sino también a las de los demás y al entorno en el que vivimos, la ética se convierte en un faro guía esencial. Y en este viaje de exploración, nos encontramos con Immanuel Kant, un filósofo cuyas ideas siguen resonando a través del tiempo y que nos invita a cuestionarnos no solo lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Kant, nacido en el siglo XVIII, se destacó por su enfoque deontológico de la ética. A diferencia de las teorías utilitaristas que enfatizaban las consecuencias de las acciones, Kant nos insta a centrarnos en la intención detrás de nuestras acciones y en el deber que tenemos de actuar moralmente. Sus ideas tienen un impacto duradero en cómo entendemos nuestras obligaciones éticas y cómo enfrentamos decisiones complejas. Ética de Kant, tomando decisiones con deber y moralidad, captura el núcleo mismo de lo que exploraremos juntos. Profundizaremos en los fundamentos de la ética de Kant, exploraremos cómo sus conceptos resuenan en el tejido de nuestras decisiones diarias y reflexionaremos sobre cómo su enfoque puede proporcionarnos una brújula moral en un mundo lleno de desafíos éticos. A lo largo de este video, descubriremos cómo Kant aborda la intersección entre la ética y la toma de decisiones, cómo su noción de deber se convierte en el cimiento de una vida ética y cómo su imperativo categórico nos desafía a considerar lo que sería aceptable si todos lo hiciéramos. Juntos, exploraremos cómo estas ideas pueden ayudarnos a navegar por los dilemas éticos que encontramos en nuestro camino. Así que, sin más preámbulos, sumerjámonos en el mundo de la ética de Kant y descubramos cómo sus enseñanzas pueden iluminar nuestro camino hacia una toma de decisiones más consciente, guiada por el deber y la moralidad. Comencemos este viaje juntos. 1. Fundamentos de la ética kantiana. En esta sección, vamos a sumergirnos en los pilares fundamentales de la ética kantiana. Immanuel Kant desarrolló una teoría ética deontológica que se centra en el deber y la moralidad intrínseca de las acciones, en lugar de basarse en las consecuencias. Vamos a explorar cómo se desarrolla esta ética y cómo influye en nuestra toma de decisiones. Kant propuso una ética que se basa en el deber, la moralidad y el respeto por la dignidad humana. A diferencia de las teorías consecuencialistas que enfocan en los resultados, Kant sostiene que lo importante es la intención detrás de nuestras acciones. Se trata de actuar conforme a un deber moral, independientemente de las consecuencias que puedan seguir. Uno de los conceptos centrales de la ética kantiana es el imperativo categórico. Este principio nos guía a tomar decisiones que podríamos querer que se convirtieran en una ley universal. En otras palabras, debemos actuar de tal manera que la máxima de nuestra acción pueda ser aplicada de manera coherente por todos. El imperativo categórico es una guía universal y absoluta para determinar la moralidad de una acción. Kant distingue entre actuar por deber y actuar por conveniencia. Actuar por deber significa cumplir con nuestras obligaciones morales independientemente de si nos gusta o no hacerlo. Por otro lado, actuar por conveniencia significa hacer algo porque nos beneficia personalmente, lo que no es necesariamente moral. Kant enfatiza la importancia de actuar por deber, ya que solo las acciones motivadas por el deber tienen valor moral genuino. En esta sección, hemos comenzado a desentrañar los cimientos de la ética kantiana. La importancia del deber. El imperativo categórico y la distinción entre acciones por deber y por conveniencia son conceptos clave que sentarán las bases para nuestro entendimiento más profundo de cómo Kant aborda la toma de decisiones éticas. 2. El papel de la moralidad en la toma de decisiones. En esta sección, exploraremos cómo Immanuel Kant aborda la relación intrincada entre la moralidad y la toma de decisiones en su sistema ético. Descubriremos por qué Kant insiste en que actuar en función del deber y la moralidad es más valioso que simplemente preocuparnos por las consecuencias de nuestras acciones. Kant creía que la moralidad es el núcleo de nuestras acciones y decisiones. Para él, el valor de una acción no se encuentra en sus resultados, sino en la intención moral detrás de ella.
Kant sostenía que es nuestra responsabilidad actuar de acuerdo con los principios morales universales, independientemente de las circunstancias o los resultados que puedan surgir. Kant subraya que la moralidad auténtica reside en actuar de acuerdo con el deber y la moral, en lugar de buscar resultados beneficiosos. En su sistema ético, una acción solo tiene mérito moral si es realizada con la intención correcta, incluso si las consecuencias no son favorables. Kant temía que centrarse exclusivamente en las consecuencias podría llevar a la manipulación y al relativismo moral. Kant nos desafía a mirar más allá de las recompensas inmediatas y a actuar con una perspectiva más amplia y a largo plazo. Su enfoque en la moralidad como motor central de nuestras acciones nos invita a elevar nuestras decisiones más allá de la búsqueda de ventajas personales y a considerar las implicaciones éticas de nuestras elecciones. En la próxima sección, exploraremos más a fondo el concepto de autonomía y autodeterminación, que Kant considera esenciales para tomar decisiones moralmente válidas. 3. Autonomía y autodeterminación en la ética kantiana. Nos sumergiremos en el concepto clave de autonomía y autodeterminación en la ética kantiana. Veremos cómo Kant considera la autonomía como una base esencial para su sistema ético y cómo la autodeterminación moral influye en nuestras decisiones y acciones. La autonomía es la piedra angular de su sistema ético. Significa que somos capaces de establecer nuestras propias reglas morales en línea con el imperativo categórico, en lugar de simplemente obedecer órdenes externas. Kant valora la autonomía moral porque nos permite ser autolegisladores de la moralidad, guiados por principios que elegimos racionalmente. Kant sostiene que la autodeterminación moral es fundamental para actuar de acuerdo con el deber. Cuando tomamos decisiones basadas en la autodeterminación, estamos actuando libremente de acuerdo con los principios morales que hemos adoptado. Esto es esencial porque, según Kant, solo cuando actuamos desde la autodeterminación moral podemos decir que nuestras acciones tienen un valor moral genuino. La autodeterminación moral nos lleva más allá de seguir reglas impuestas externamente o buscar gratificaciones instantáneas. Kant nos anima a ser racionales y a pensar en términos de lo que podríamos querer que se convirtiera en una ley universal. Así, la autodeterminación nos permite tomar decisiones que resuenan con nuestros principios morales internos y que son coherentes con la ética kantiana. 4. La fórmula del imperativo categórico. En esta sección, exploraremos en profundidad la fórmula del imperativo categórico, uno de los conceptos más destacados y prácticos en la ética kantiana. Descubriremos cómo esta fórmula actúa como una guía para tomar decisiones éticas y exploraremos ejemplos concretos para comprender su aplicación en situaciones reales. La fórmula del imperativo categórico es una guía universal para determinar la moralidad de una acción. Kant formuló esta regla en varias formas, pero una de las más conocidas es: obra solo según aquella máxima por la cual puedas al mismo tiempo querer que se convierta en ley universal. En otras palabras, antes de actuar, debemos considerar si estaríamos dispuestos a que todos siguieran la misma acción en todas las situaciones similares. La fórmula del imperativo categórico nos insta a reflexionar sobre la coherencia y universalidad de nuestras acciones. Antes de tomar una decisión, debemos preguntarnos si estaríamos dispuestos a vivir en un mundo en el que todos actúen según la misma máxima que estamos considerando. Si la respuesta es sí, entonces la acción es moralmente justificable según Kant. Ejemplos prácticos de cómo aplicarla en situaciones éticas. Ejemplo 1. El engaño. Si consideramos mentir como una máxima universal, ¿sería deseable que todos mintieran en todas las situaciones? Probablemente no, ya que la confianza se erosionaría y la comunicación sería imposible. Por lo tanto, según la fórmula del imperativo categórico, mentir sería considerado inmoral. Ejemplo 2. Prometer y no cumplir. Si consideramos hacer promesas con la intención de no cumplirlas como una máxima universal, estaríamos creando un mundo de falta de confianza y responsabilidad. Esto también se consideraría inmoral según la fórmula del imperativo categórico. La fórmula del imperativo categórico ofrece una estructura clara para evaluar nuestras acciones y decisiones desde una perspectiva ética. A través de ejemplos como estos,
podemos ver cómo esta fórmula puede guiar nuestra toma de decisiones hacia un enfoque más universal y coherente con los principios de Kant. En la siguiente sección, exploraremos cómo Kant nos insta a tratar a los demás como fines en sí mismos, en lugar de medios para nuestros propios fines. 5. Universalización y tratar a los demás como fines en sí mismos. En esta sección, profundizaremos en la interpretación de la máxima kantiana de tratar a las personas como fines en sí mismos en lugar de medios para nuestros propios fines. Exploraremos cómo este principio esencial influye en nuestras decisiones, interacciones y relaciones, y cómo contribuye a la construcción de una ética centrada en la dignidad humana. Kant sostiene que debemos tratar a las personas como seres valiosos en sí mismos, no simplemente como herramientas para nuestros propios objetivos. Esto significa que no debemos usar a los demás solo para satisfacer nuestros deseos o metas personales. En lugar de ello, debemos respetar la dignidad y la autonomía de cada individuo, permitiéndoles tomar decisiones basadas en su propia autodeterminación. El principio de tratar a los demás como fines en sí mismos nos lleva a considerar las implicaciones éticas de nuestras acciones en relación con los demás. En nuestras decisiones, debemos considerar cómo nuestras elecciones afectarán a las personas involucradas. Esto puede resultar en decisiones más éticas y respetuosas. En nuestras relaciones, nos comprometemos a respetar las perspectivas y deseos de los demás, en lugar de manipularlos para nuestros propios intereses. Ejemplo, si estás en una posición de liderazgo en el trabajo y debes tomar decisiones que afectarán a tus empleados, la ética kantiana te insta a considerar cómo esas decisiones impactarán en la dignidad y el bienestar de tus empleados. Tratar a tus empleados como fines en sí mismos significa respetar sus derechos y necesidades, y no simplemente usarlos para alcanzar los objetivos de la empresa. La interpretación de Kant sobre tratar a los demás como fines en sí mismos es un recordatorio poderoso de que todas las personas tienen un valor intrínseco y merecen respeto. Esta perspectiva influye en la forma en que nos relacionamos con los demás y en cómo consideramos las consecuencias de nuestras acciones en las vidas de las personas. 6. Conflictos morales y toma de decisiones difíciles. En esta sección, nos adentraremos en la complejidad de los conflictos morales y cómo Immanuel Kant abordaría la resolución de dilemas éticos en su sistema. Exploraremos cómo enfrentar situaciones en las que los deberes puedan entrar en conflicto y cómo su enfoque puede ayudarnos a tomar decisiones difíciles. En la vida real, a menudo nos encontramos en situaciones en las que nuestros deberes morales parecen entrar en conflicto. Por ejemplo, considera el caso de mentir para proteger a alguien de un daño inminente, lo que parece contradecir el principio de no mentir. En tales escenarios, es crucial analizar cómo Kant abordaría estas tensiones éticas. Kant creía que en los conflictos morales, debemos aplicar el imperativo categórico de manera rigurosa y examinar si nuestras máximas pueden convertirse en leyes universales sin contradicciones. En el caso de mentir, Kant podría argumentar que una máxima que permite mentir siempre llevaría a una contradicción universal y socavaría la confianza en la comunicación. 7. Críticas y controversias. En esta sección, abordaremos algunas críticas comunes a la ética kantiana y reflexionaremos sobre cómo podemos enfrentar estas críticas en la toma de decisiones. Algunas críticas señalan que la rigidez de la ética kantiana puede no ser aplicable en todas las situaciones y que puede resultar en consecuencias indeseables en ciertos casos. También se critica que la ética kantiana puede ser demasiado abstracta y difícil de aplicar en la vida cotidiana. Si bien es cierto que la ética kantiana puede presentar desafíos en la aplicación práctica, podemos abordar estas críticas considerando la intención detrás de nuestras acciones y sopesando cuidadosamente las máximas en situaciones complejas. La flexibilidad y la adaptabilidad también pueden coexistir con los principios kantianos, siempre y cuando no comprometan la universalidad y la coherencia. 8. Conclusiones. Hemos explorado la ética kantiana desde sus fundamentos hasta su aplicación en situaciones éticas complejas. Hemos visto cómo Kant nos insta a actuar según el deber, a considerar la autonomía y la universalidad, y a tratar a los demás como fines en sí mismos.
Aunque la ética kantiana se originó en el siglo XVIII, sus principios resuenan en la actualidad. La necesidad de tomar decisiones éticas y considerar las implicaciones morales sigue siendo crucial en un mundo complejo y en constante cambio. Los principios de Kant pueden proporcionar una brújula moral valiosa en nuestras vidas. Invitamos a los espectadores a reflexionar sobre sus decisiones y a considerar cómo podrían aplicar el imperativo categórico y el respeto por la autonomía en su toma de decisiones cotidiana. La ética es un tema en constante evolución. Alentamos a los espectadores a dialogar con otros sobre cuestiones éticas, debatir diferentes perspectivas y reflexionar sobre cómo podemos crear un mundo más ético. Queremos agradecerles por unirse a este viaje de exploración de la ética kantiana y por su interés en profundizar en la filosofía. Animamos a los espectadores a seguir explorando las obras y los conceptos de Kant, así como a investigar otras áreas de la filosofía que puedan inspirar nuevas perspectivas y reflexiones. Con esto, concluye nuestro viaje a través de la ética de Kant y su influencia en nuestras decisiones éticas y morales. Les agradecemos nuevamente por su tiempo y atención. Hasta la próxima.